Radio María presenta Los Santos, Amigos de Dios. Hoy 27 de abril presentamos a Santo Toribio de Mogrovejo. (1538) Nacía el 16 de noviembre en la ciudad de Mayorga, cerca de Valladolid, en Castilla, Reino de España, Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo. Gobernaba ese poderoso imperio español Carlos I Habsburgo, quien ese mismo año firmaba la tregua de Niza con su rival, Francisco I de Francia, con quien disputaba los territorios de Milán. Era el Papa Paulo III, sumo pontífice, que inició el trascendental Concilio de Trento 2 años antes, en 1536. Aún vivía el que había iniciado la separación de la Iglesia Europea, Martín Lutero, en Alemania. El inefable Enrique VIII ya había iniciado su reforma anglicana en Inglaterra y acababa de fallecer su tercera esposa, Jane Seymour, mientras el alemán Hans Holbein hacía retratos maravillosos de toda la corte británica, incluyendo el de Santo Tomás Moro, ejecutado 3 años antes, justo por oponerse al capricho del rey de iniciar una nueva iglesia, tras el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón, tía del ya citado Carlos I. Siguiendo con la llamada reforma el año anterior, Juan Calvino, abogado francés, publica Institución Cristiana, documento desde el cual su doctrina, el calvinismo, se expandiría por varios lugares de Europa, comenzando por Ginebra, Suiza. Miguel Ángel ya había iniciado en 1535, a petición del citado Pablo III, el Juicio Final, enorme fresco del muro testero de la Capilla Sixtina. Y en América, más específicamente en el Perú, Diego de Almagro, uno de los conquistadores, era derrotado en la Batalla de las Salinas el 6 de abril de ese 1538 por Hernando Pizarro, hermano del fundador de Lima, Francisco Pizarro. 3 meses después, el desdichado Almagro es ejecutado en el Cusco. También en esa época de crisis de la Iglesia, vivían y engrandecían el cristianismo personajes de la talla de Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Cayetano, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Juan de Dios, Santo Tomás de Villanueva, San Luis Beltrán. ¿Quién diría que ese Toribio llegaría a aquella región, el Perú, a esa ciudad, Lima, y que además allí se haría santo? Sus padres fueron don Luis Alfonso de Mogrovejo Coco y doña Ana de Robledo y Morán de Butrón, ambos miembros de la nobleza. Recibió una buena educación, siguiendo la carrera de Derecho Civil y Eclesiástico en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Se traslada a Coimbra, en Portugal, con su tío, Juan de Mogrovejo, profesor en Salamanca. Este fue invitado por el propio rey de ese país, Juan III. El tío, docente prestigioso, apoyó a su sobrino, quien siguió recibiendo clases en tierras lusitanas. Regresando a Salamanca, Toribio asume la cátedra ante el fallecimiento de su tío. Pasados algunos años, es designado Inquisidor General de Granada. España, en el siglo XVI, era la potencia militar y política en Europa. Carlos I y su hijo Felipe II mantuvieron una lucha frontal contra los protestantes y contra otros países, como el Imperio Otomano o Francia. El reino Habsburgo pasaba por un periodo artístico y cultural altísimo. En arquitectura, se construyen edificios hermosos como el Palacio del Escorial. En literatura, el siglo literario iniciaba con la publicación del famoso Amadís de Gaula en 1508, novela de caballería muy popular, y culminaba con la publicación del Quijote, de Miguel de Cervantes, en 1605. En el medio, Lope de Rueda estrenaba sus divertidos entremeses.
En música, Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Cristóbal Morales realizaron siguiendo el estilo polifónico afianzado por Orlando Di Lasso y Palestina algunas de las páginas más destacadas del arte polifónico. Por otro lado, Juan de la Encina, Mateo Flecha y Antonio Cabezón componían villancicos, ensaladas y música instrumental de gran calidad. Los cancioneros de Palacio, de La Colombina, del Duque de Medinaceli o el Duque de Calabria recopilaron cientos de pequeñas y divertidas piezas sacras y profanas. En pintura, a inicios del XVI, Pedro Berruguete trabajaba en la Italia renacentista. Luego destacarían otros autores como Juan de Juanes, Luis de Morales, Pantoja de la Cruz, Sánchez Coelho, el retratista holandés Antonio Moro o Francisco Pacheco. Pero el más importante fue, sin lugar a dudas, el griego Doménicos Theotokopoulos, el Greco, 3 años menor que Santo Toribio, quien trabajó en Toledo, España, desde 1577 y creó imágenes inmortales dentro de la historia del arte. Justamente al año siguiente, 1578, y a sus 40 años, Toribio de Mogrovejo recibió el orden sacerdotal de manos del propio arzobispo de Granada, Juan Méndez de Salvatierra. Al año siguiente, y a petición del propio rey Felipe II, el Papa Gregorio XIII lo nombra arzobispo del Perú. En 1582, este papa cambiaría el calendario juliano, quien aún estaba en uso, por el llamado calendario gregoriano. Lo apoyaron en esta labor varios exalumnos de la Universidad de Salamanca, donde había estudiado Mogrovejo. En el ya creado Virreinato del Perú, en la ciudad de los Reyes, hoy Lima, el primer arzobispo, Jerónimo de Loaiza, de la Orden de los Predicadores, había fallecido en 1575. Su sucesor debió ser Diego Gómez de la Madrid, inquisidor en Cuenca y elegido por Felipe II, pero este no pisó nunca suelo americano, por motivos que no son del todo claros, y quedó solo como obispo de Badajoz. El indicado para suceder a Loaiza fue Toribio de Mogrovejo. Así, dadas las circunstancias, fue consagrado segundo arzobispo de Lima en agosto de 1580, en la Catedral de Sevilla, de manos del arzobispo de Sevilla, Cristóbal Rojas Sandoval. El virrey del Perú en ese momento era desde 1569 Francisco de Toledo, quien había sofocado la rebelión de Túpac Amaru I en 1572 y estaba organizando eficientemente todo el virreinato desde sus llamadas visitas y venía aplicando reformas y ordenanzas que serían importantísimas en el devenir del joven virreinato. En 1575 llega al Perú el pintor jesuita Bernardo Vitti, padre de la pintura peruana, y en 1579 nacía en Lima San Martín de Porres. Toribio partió a América acompañado de algunos familiares. En septiembre de 1580 arribó a Nombre de Dios en la actual Panamá, puerto al que llegaban todos los navíos desde España. Desembarca en Paita, ya en Perú, en mayo de 1581, siguiendo la ruta Lima por tierra. En el camino, aprovechó para bautizar y enseñar el catecismo, y para conocer a los pobladores, sus fieles que estarían bajo su rebaño. El nuevo arzobispo hizo su entrada a la ciudad de los Reyes el 11 de mayo de 1581. Una semana antes, el virrey Toledo había abandonado la capital, informado de su relevo como gobernante del Perú. San Francisco Solano aún se encontraba en España. San Martín de Porres tenía menos de 2 años. San Juan Macías y Santa Rosa de Lima aún no nacían. Toribio tomó posesión canónica de su sede el día viernes 12 de mayo de 1581. Aquí se inicia su gran historia. En Lima, Toribio vino decididamente a poner orden. Así como Toledo fue el gran organizador del virreinato, nuestro santo era lo mismo con la incipiente Iglesia Católica. La ciudad de los Reyes no tenía arzobispo desde el fallecimiento de Loaiza en 1575, es decir, desde hacía 6 años. La labor de Mogrovejo fue inmensa. De los 24 años que duró su gobierno, solo la tercera parte del tiempo estuvo en Lima.
Realizó viajes o visitas a toda su diócesis, que abarcaba desde ese momento todo el norte hasta Guayaquil, Cajamarca y parte de la Selva Alta. En su primera visita, que duró 6 años, desde 1584 a 1590, Toribio visitó Cajamarca, Moyobamba y Chachapoyas. Su segunda visita fue entre 1593 y 1597, menos prolongada, pero igual de productiva. Se dirigió por la costa norte hacia Trujillo y Lambayeque. Mientras tanto en Lima, durante su ausencia, San Martín de Porres ya era lego en el convento de los dominicos y llegaba a la ciudad de los Reyes el gran misionero San Francisco Solano. La tercera visita pastoral, iniciada en enero de 1605, no pudo culminarse por sorprenderle la muerte al año siguiente en Saña. En esta salida, antes de dirigirse hacia el norte, había visitado Cañete, Chincha y Nazca. En todas estas visitas, Toribio aprovechó para dar los sacramentos y evangelizar. Se dio cuenta de las necesidades de su diócesis, y mucho de lo recogido sirvió para el trabajo futuro de otros sacerdotes. Su gran obra fue la realización del Tercer Concilio Limense, que convocó y presidió entre 1582 y 1583, previo a su primera visita. Todas las autoridades religiosas de América llegaron a la capital. La impronta del Concilio de Trento se sintió en esta gran asamblea. Se trataron temas vinculados a la evangelización, sobre todo de los esclavos e indígenas. Por ello, se aprobó predicar en las lenguas naturales, apoyándose en la creada Facultad de Lenguas Nativas en la Universidad de San Marcos. Se fomentó la impresión del catecismo en castellano, quechua y aymara, así como la impresión de otros textos que serían los primeros textos impresos en Sudamérica. Mucho de esto fue posible gracias a la llegada al Perú desde México de Antonio Ricciardi, o Ricardo, con su imprenta, la cual fue autorizada a funcionar por aprobación real y permiso de la Orden Jesuita, recientemente llegada al Perú en 1568, y que apoyó mucho en el concilio citado. El Catecismo Trilingüe, o Doctrina Cristiana, vio la luz en 1585, luego de una publicación sobre el calendario gregoriano, sea el primer impreso de Ricardo en Lima. El pintor jesuita Bernardo Vitti está trabajando en ese momento en Puno y Cusco. Al finalizar la década, año que Toribio regresa a Lima, luego de su primer viaje, llega otro pintor desde Sevilla, el italiano Mateo Pérez de Alessio, quien pinta el retrato del octavo virrey García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, llegado a la ciudad de los Reyes en 1588, acompañado por su esposa, la primera virreina del Perú, Teresa de Castro, y en su honor se crea la ciudad de Castro Virreina. Justamente es este virrey quien tuvo conflictos con nuestro arzobispo, sobre todo en el tema del patronato regio. Hurtado de Mendoza acusó a Toribio de una supuesta arbitrariedad en el nombramiento de funcionarios eclesiásticos y usó de pretexto para molestarlos con sus continuas ausencias de la capital. Es más, el virrey le envió una carta al propio rey Felipe II en la cual le pide que Mogrovejo sea relevado del cargo por incapaz. El otro tema que los enfrentó fue la creación del Seminario de Lima en 1591, centro vinculado a la formación de futuros sacerdotes, siguiendo las sugerencias aprobadas en Trento. El espíritu de Toribio se impuso y el virrey tuvo que doblegarse, aunque siguieron las discusiones hasta el relevo del marqués de Cañete en 1596. Su reemplazo, Luis de Velasco, venía desde México y gobernó hasta 1604, año que regresó a México. El siguiente virrey también llegó desde el norte, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quien curiosamente fallecería algunos meses después de Santo Toribio, el mismo 1606. Ante el éxito del Tercer Concilio, se realizó un cuarto en 1591, que completó la obra de los precedentes,
enfocándose en asuntos relativos a la evangelización de los indígenas. De los muchos sínodos que presidió, salieron los permisos para fundar nuevas parroquias. El número de estas se duplicó durante su mandato. También aparecen nuevos monasterios femeninos como el de la Virgen de la Peña o Santa Clara, al cual apoyará mucho en su formación, mandando cartas al rey de España y al propio Papa Clemente VIII, quien aprueba la fundación desde Roma. Está documentada también la gran generosidad y caridad de Santo Toribio, especialmente con los más necesitados. No escatimaba en dar ayuda social a los más pobres, y eso es algo que también lo hizo en sus visitas pastorales. Mucho le ayudaba su buena formación académica, pero también su celo como arzobispo, el liderar y dirigir a su rebaño limense. La pequeña Isabel Flores de Oliva y el ya mencionado Martín de Porres acudían a sus misas y veían en él un ejemplo dentro de su camino al Señor. Los años no pasan en vano. Toribio tenía en el gobierno de su diócesis 25 años. Estábamos ya en el nuevo siglo, 1606. Ya habían pasado 8 papas, incluyendo al citado Gregorio VIII y Sixto V, quien inaugura la cúpula de San Pedro en el Vaticano en 1590. Al año siguiente de su muerte, 1607, el arquitecto Maderna comenzaría la imponente fachada. El rey de España era el inefable Felipe III. Habían pasado 5 virreyes en este virreinato. Ese 1606 nacía en Holanda Rembrandt, Caravaggio, Aníbal Carracci y Rubens hacían avanzar el arte de la Contrarreforma, el barroco. En Francia, los Borbones estaban en el poder con Enrique IV desde 1589. Rey hugonote calvinista y convertido al catolicismo. París bien vale una misa. Y en Inglaterra se acababa de extinguir la dinastía Tudor con la muerte de Isabel I en 1603, monarca hija de Enrique VIII y que con el acta de uniformidad estableció para siempre el anglicanismo en su tierra. Le sucedían los Estuardo. Shakespeare ya había estrenado Romeo y Julieta y Hamlet, y ese año montaba la inmortal Macbeth. En música, Claudio Monteverde estrenaría en 1607 Orfeo, la primera obra maestra en un nuevo género, la ópera. En Lima se sumó otro pintor italiano a los ya citados Vite y Alessio, Angelino Medoro, quien realizaría más adelante el retrato post-mortem de Isabel Flores de Oliva, quien como Rosa de Lima, desde ese 1606, vive como terciaria dominica. Garcilaso de la Vega publicará sus comentarios reales en 1609 y están en proceso los dibujos de la nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Santo Toribio de Mogrovejo estaba en medio de su tercera visita pastoral, iniciada en 1605. Se encuentra en la costa norte del Perú, en un pueblo llamado Pacasmayo, cercano a Trujillo. Tiene 61 años. Allí enferma gravemente, pero decide continuar con su periplo hasta llegar a Saña, ciudad que en esa época rivalizaba con Trujillo. Todo escapa de su fuerza terrenal. En Saña, en la iglesia de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo exhala su póster suspiro. Es el 23 de marzo, Jueves Santo, 3:30 de la tarde. Esta ciudad, Saña, luego sería invadida y saqueada por los piratas. En 1686 y en 1720, una inundación del río la dejaría en ruinas. Pero el cuerpo del santo arzobispo no descansa en Saña. Fue trasladado a Lima. Sus restos reposan en la Catedral de Lima, aunque algunas reliquias se encuentran en el seminario que él fundó y que hoy lleva su nombre, en la capilla del arzobispado y en otros sitios. Su corazón lo donó al querido monasterio de las Clarisas que ayudó a fundar. Fue beatificado el 28 de junio de 1679 por el Papa Inocencio XI, mediante la Bula Laudeamus, y canonizado el 10 de diciembre de 1726 por el Papa Benedicto XIII.
mediante la bula Quoniam Spiritus. El mismo año también era canonizado San Francisco Solano. Ya Santa Rosa de Lima estaba en los altares desde 1671. El virrey del Perú era José de Armendáriz, quien llegó 2 años después de la destrucción de Saña, y gobernaba en España ya no los Habsburgo, sino los Borbones franceses, Felipe V, nieto de Luis XIV, quien a su vez era el nieto del citado Enrique IV, el primer Borbón francés. Ya no estaban en guerra estos reinos llenos de santos. Nuestro Perú ya tenía 3. Su fiesta en el Santoral Católico se celebra el 23 de marzo, aniversario de su muerte. Sin embargo, en la ciudad de Lima celebramos su solemnidad el 27 de abril, día de la traslación de sus reliquias desde Saña hasta la ciudad de los Reyes. Santo Toribio de Mogrovejo sentó las bases para la evangelización de estas tierras y tuvo autoridad y firmeza en ir adelante con sus decisiones. Es el primero de esta lista de santos que hicieron del Perú una tierra ensantada. A Santo Toribio, excelso pastor, cantemos con júbilo un himno de amor. Todos los santos son ejemplos de vida para nosotros, porque decidieron vivir su vida de la mano con Dios. Aprendamos de ellos. Radio María presentó su espacio, Los Santos, Amigos de Dios.